Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, recordaros el evento que tendrá lugar el próximo viernes, día 15 de diciembre, en la tienda Un Mundo a Otra Escala, en el que presentaré mi libro de la colección Cult and Teen Movies, escrito junto con Sash, en el que hacemos un doble estudio fílmico sobre Teen Wolf y American Beauty. Así que ya sabéis, los que estéis cerca de Madrid y os apetezca pasar un ratito conmigo, pues hablando de cine, comentando anécdotas y bueno, conociéndome a mí, a algún otro youtuber que se pasará por allí, pues estáis invitados el viernes día 15 en torno a las 6:30, 7 de la tarde en la tienda Un Mundo a Otra Escala, que os dejaré la dirección por aquí. El pasado lunes, en los Lunes al Web, decidimos que hablaríamos de la película Cazafantasmas 2. Fue una película que seleccionó Sash, el cual algún día nos tendrá que contar cómo lo hace para que siempre acabemos hablando de la película que él selecciona, pero me dejó con ganas de indagar. ¿Por qué hablar de Cazafantasmas 2 si podemos hablar de la original, de Cazafantasmas? Y esto es otro rollo. Y es que está claro que la película de Ivan Reitman, que llegó a nuestras pantallas en el año 1984, fue todo un referente de la comedia con monstruo, o de esta comedia con sucesos paranormales que sabéis que tanto me gusta. Y es que en esta película vamos a ver como tres investigadores de la Universidad de Nueva York, el profesor Beckman, el profesor Stantz y el profesor Spengler, tras ser despedidos por la universidad en base a, bueno, la dificultad de demostrar la utilidad de sus investigaciones, deciden pasarse al sector privado y así acabarán abriendo un pequeño negocio, los cazafantasmas. Son más que basura, sus métodos son descuidados y sus conclusiones son altamente cuestionables. Es usted un científico mediocre, Dr. Beckman. Entendido. No hay lugar para usted en este departamento ni en esta universidad. Se convertirán en una especie de cazadores de lo paranormal, donde capturarán y retendrán entes sobrenaturales. Su primera cliente, una violonchelista, Dana Barrett, será todo un reto para ellos, que verán que mientras aumenta su popularidad por diferentes actuaciones dentro de la ciudad, no olvidan a esa primera cliente, no olvidan el misterio que alberga su piso. Y es que ese misterio nos llevará a una lucha con un portal dimensional para enfrentarse a un dios primigenio y llevará a que los cazafantasmas, sin ningún tipo de apoyo y para sorpresa de todos, sean capaces de salvar el día. En el año... Dios mío. Todo comida prefabricada. En el año 1981, el actor Dan Aykroyd, que es un auténtico creyente de los fenómenos paranormales y le viene de familia, su padre escribió un tratado sobre fantasmas, pero es que su abuelo había sido investigador parapsicológico y su bisabuelo era el típico espiritista eduardiano que hemos visto en tantas y tantas películas. Comenzó a escribir un tratamiento de un guión de unas 70-80 páginas que llamó los Ghost Smashers, los aplastafantasmas, basándose en la experiencia de su propia familia y mezclándola con esas películas agradables familiares con monstruo que habían sido tan populares durante los años 40 y 50 como todas aquellas de Abbott y Costello, Bing Crosby o Bob Hope. Pensó, ¿por qué no hacemos este tipo de películas de nuevo? ¿Por qué no traemos esa magia con monstruo a los años 80? Su idea en principio era protagonizar la película junto a sus dos amigos y colaboradores como él del programa Saturday Night Live, John Belushi y Eddie Murphy. Tras el fallecimiento de John Belushi en el año 1982, el proyecto parecía que podría irse al traste, pero sin embargo Aykroyd continuó desarrollando este guión y bueno, introduciendo
cambios y adaptándolo a otros posibles actores. Le enseñó el guión al productor Bernie Brillstein, con el que había colaborado en la película John Landis Granujas a todo ritmo, los Blues Brothers, y en Mis locos vecinos del año 81. Junto a Brillstein le entregaron el guión al agente de Dan Aykroyd, que era el mismo agente de Ivan Reitman, el mismo agente de Bill Murray y el mismo agente de Harold Ramis. Michael Ovitz declaró que cuando se leyó el guión se rió tanto que le dio hasta vergüenza. Así le proporcionaron un primer tratamiento de guión al director Ivan Reitman en abril de 1983. En esta versión del guión la película tenía lugar en el futuro, donde diferentes equipos de cazafantasmas competían entre sí por jugosas recompensas. Había viajes por el espacio, viajes por el tiempo y muchísimos monstruos. La cuestión era que Ivan Reitman se dio cuenta de que llevar a cabo esa película, llevar esa película a la pantalla, costaría cientos de millones de dólares, aparte de que había muchas de las cosas que ni siquiera sabrían cómo hacerla, por lo cual decidió plantearle un nuevo enfoque a Aykroyd, y el enfoque fue el de vamos a ir a un lugar, a un laboratorio de investigación, a un lugar que la gente pueda conocer, vamos a hacer que estas personas empiecen allí, que luego abran su propio negocio y que poco a poco vayan enfrentándose a diversas amenazas hasta llegar a una amenaza realmente preocupante. Sea por el motivo que sea, Ray, llámalo destino, llámalo suerte, llámalo karma. Creo que todo sucede por una razón. Creo que nuestro destino era que nos echaran de ese estercolero. ¿Con qué propósito? Para que nosotros mismos montemos un negocio. A Dan Aykroyd le pareció estupenda esa idea y además le pareció estupenda la incorporación como co-guionista de Harold Ramis, al cual ya le habían ofrecido que interpretara a Spengler, que interpretara al tercer cazafantasmas. En el año 83, Ovitz organizó una reunión con Frank Price de la Columbia para cerrar un acuerdo en el cual se le dio luz verde al proyecto y se le asignó un presupuesto de 25 millones de dólares. La parte mala, se marcó ya una fecha de estreno que era el 1 de junio de 1984, con lo cual el calendario va a estar de lo más apretado. En el plazo de los 2 meses siguientes, Aykroyd, Ramis y Ivan Reitman se reunieron para dar forma a diferentes guiones. Llegaron a hacer 3 versiones de guión y el 7 de octubre tenían ya el guión definitivo, tenían ya el guión de rodaje con el que se iba a trabajar. Había diferentes ideas que ya estaban en el guión original de Dan Aykroyd, como por ejemplo El hombre de malvadisco o como Slimer, como Moquete. Pero se añadió la historia de amor entre Bergman y una clienta. Comenzó entonces la búsqueda del reparto. Estaba claro que Raymond Stantz iba a ser Dan Aykroyd, ya habían decidido que Harold Ramis iba a ser Egon Spengler y quedaba por repartir Peter Bergman. Le ofrecieron en primer lugar el papel a Steve Guttenberg, que lo rechazó para protagonizar Loca Academia de Policía, una película sobre la que ya hablamos en este canal. También le ofrecieron el papel a Chevy Chase, otro de los compañeros del Saturday Night Live, que rechazó participar en la película, aunque es cierto que siempre se ha comentado que la versión de guión que se le presentó a Chevy Chase era la versión anterior, una versión mucho más oscura, mucho más terrorífica y no la comedia que al final nos enamoró a todos. Finalmente, y un poco por descarte, se le acabó ofreciendo el papel protagonista a Bill Murray, a este amigo de Harold Ramis y Dan Aykroyd que compartía su mismo representante y que además también estaba involucrado en el Saturday Night Live, donde por cierto había sido precisamente el sustituto de Chevy Chase. A pesar de aceptar y de tener un acuerdo verbal con Dan Aykroyd, Bill Murray no había firmado ningún tipo de contrato y se había marchado a la India a rodar la película El filo de la navaja. No intervino en las escrituras de guión, no estuvo en las reuniones donde se definían a los personajes y solamente viajó a Nueva York para una reunión con Ivan Reitman y con Harold Ramis unas semanas antes de comenzar el rodaje, aunque es cierto que ambos manifestaron que estaba tremendamente animado con la realización de esta película. Pero posteriormente volvió a retrasar su llegada al rodaje, desapareció durante unos días, lo cual puso bastante nervioso al estudio y además con la fama que ya tenía en ese momento Bill Murray de persona que ponía los rodajes tremendamente
complicados. Aunque estaba previsto que Bill Murray se personara en Nueva York el 25 de septiembre de 83, no pasó por allí hasta el primer día de rodaje, hasta el 18 de octubre, teniendo al director y al resto de compañeros realmente inquietos y sin saber ni siquiera si se había leído el guión, cosa que el actor sí había hecho y cumplió las expectativas de sobra. No te muevas, no te hará daño. Benman, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Me ha moqueado. Harold Ramis, que había tenido tiempo para trabajar este papel de Spengler, este papel de Egon, encontró la forma de dar vida a Egon por casualidad. Parece ser que en una revista de arquitectura abstracta aparecía la foto de un tío con gafas de alambre, con un traje retro, con el cabello rizado y dijo: este es mi chico. Tomó el nombre de Egon de un refugiado húngaro con el que fue a la escuela primaria y Spengler de un historiador, Howard Spengler. El maestro de las llaves de Gosser. Según esto se llama Louis Tully, vive en Central Park Oeste. ¿Quiere un poco de café, señor Tully? ¿Lo quiere? Sí, toma un poco. Sí, toma un poco. Ernie Hudson tuvo que hacer 2 pruebas para conseguir el papel del cuarto cazafantasmas, ese papel de Winston Zeddemore. El papel estaba entre él y Reginald VelJohnson, este hombre que se haría luego famoso por su serie Cosas de Casa y por ser el colega de John McClane en La Jungla de Cristal, otra de las grandes películas navideñas. Cuando Hudson fue el escogido, Reitman le dio a VelJohnson un pequeño papel como guardia de prisión como compensación por el esfuerzo que había hecho para intentar conseguir el papel. Se había rumoreado que el papel de Zeddemore estaba escrito para Eddie Murphy, pero realmente desde la entrada de Ivan Reitman en el proyecto nunca se había pensado que Eddie Murphy fuera a trabajar en esta película. Eddie Murphy estuvo solo en los primeros borradores de guión cuando la acción se ambientaba en el futuro. La cuestión es que el papel de Zeddemore cambió muchísimo durante el rodaje de la película. Lo primero fue que cuando él firmó para protagonizar el papel, el personaje era presentado al principio de la película. Además era presentado como un ex militar que tenía grandísimas capacidades de supervivencia y que tenía un montón de frases chulas. El cazafantasmas que era moqueado, por ejemplo, era Winston, o el tío que pensaba en el hombre de malvadisco y que creaba así la amenaza al final de la película también era Winston. La cuestión es que Ivan Reitman pensaba que era tan políticamente correcto teniendo a un hombre de color en la película que le había dado todas las grandes frases a él, hasta que una vez empezaron a ver los ensayos se dieron cuenta de que muchas de esas frases tenían que ser dichas por Stans o por Venkman. Todas las religiones tienen su mitología sobre el fin del mundo. ¿Mitología? Ray, ¿se te ha ocurrido pensar que quizá hemos tenido tanto trabajo últimamente porque los muertos se han estado levantando de sus sepulturas? Para el papel de Dana Barrett, esta violonchelista que en estos primeros guiones era una modelo, Reitman entrevistó a muchísimas actrices jóvenes, entre ellas, por ejemplo, a una jovencísima Julia Roberts. Al final le ofrecieron el papel a Sigourney Weaver, básicamente porque en la prueba hizo la escena de transformación en el perro del terror y no sabía que la transformación se iba a hacer toda con efectos especiales, así que se puso a comportarse como un perro, a saltar por el sofá y a morder los cojines, cosa que impresionó profundamente a Ivan Reitman. Además, cuando le presentaron a Bill Murray, se saludaron, se fueron a dar un paseo y se dieron cuenta de la maravillosa química que había entre ellos dos para interpretar los personajes. Sí. De hecho, soy su amigo. Me dijo que me reuniera con él aquí. Aún no me ha dicho su nombre. Soy Sur, la guardiana de la puerta. Mucho más complejo fue el caso de Louis Tully. Louis Tully había sido escrito para que fuera protagonizado por John Candy. La cuestión es que cuando John Candy comienza a ir a las lecturas de guión junto al director, empieza a intentar aportar ideas para el personaje. Quería que tuviera un fuerte acento alemán, quería que tuviera Rottweilers en su apartamento y
estas ideas no eran del agrado del director. Hablaron con Rick Moranis, el cual estuvo encantado, colaboró con Harold Ramis en la escritura de sus escenas y además improvisó gran parte del texto que tenía que declamar, creando desde cero a Louis Tully tal como le vimos en la película. La de un enorme Sloar. Muchos Shaps y Jules descubrieron lo que era asarse en el fondo del Sloar aquel día, y lo aseguro. Egan. Disculpa. A ese hombre le ocurre algo un poco extraño. Para el papel de Janine Metzlitz, para esta secretaria de los cazafantasmas, se consideró contratar a Sandra Bernhard, pero al final el papel recayó en Annie Potts. Annie llegó a Nueva York, saludó al equipo y en ese momento Reitman la quiso meter en una escena. La actriz iba con su ropa de calle, no se había preparado nada para ello, con lo cual cogió un abrigo y unas gafas a una persona que pasaba por allí, a un responsable de vestuario de hecho, y hizo la escena. Gustó tanto ese aspecto que se quedó como parte de Janine, se quedó como parte del personaje, y el mismo responsable de vestuario le iba dejando sus gafas cada vez que tenían que rodar una escena. Cree en los ovnis, la proyección astral, la telepatía mental, la percepción extrasensorial, la clarividencia, la fotografía de espíritus, el movimiento telequinético, los medios de trance total, el monstruo del lago Ness y en la teoría de la Atlántida. En cuanto a Gozer, iba a ser interpretado por Paul Rubens. El actor rechazó el papel. Reitman tuvo la idea de que el personaje tuviera rasgos andróginos y le ofreció el papel entonces a Grace Jones y a Anne Carlyle. Pero al final ninguna de ellas pudo colaborar y acabó dándole vida a la modelo yugoslava Slavica Jovan. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Por último, y no por ello menos importante, tenemos al tío más odiado de las películas de los 80, al tío más odiado de las películas familiares, a este némesis que siempre lo estropeaba todo. Y este no era otro que el personaje de Walter Peck, interpretado por William Atherton, este miembro de la Agencia de Protección del Medio Ambiente que va a intentar boicotear el negocio de nuestros amigos cazafantasmas. Lógicamente, este actor era consciente de que no había manera de que él consiguiera ser más gracioso que ninguno de los protagonistas de la cinta, y entonces decidió que iba a comportarse como una Margaret Dumont, como esta cuarta hermana Marx, que hacía de contrapunto serio, que interpretaba de una manera muy seria y muy efectista a su personaje para que la actitud cómica de sus compañeros fuera aún mejor. Soy el doctor Beckman. Exactamente, ¿qué clase de doctor es, señor Beckman? Bueno, estoy doctorado en parapsicología y psicología. Ah, entiendo. Y ahora se dedica a cazar fantasmas. Sí. Y al igual que Reginald VelJohnson había intentado ser Winston y acabó dando un pequeño papel como guarda de prisiones, Michael Ensign, que intentó ser el papel de Walter Peck, acabó siendo el gerente del hotel en el que efectuarán su primera acción nuestros queridos cazafantasmas. Rápido. Nuestros clientes empezaban a hacer preguntas y ya no tenía más excusas. ¿Ha ocurrido esto antes? Bueno, todos los empleados antiguos saben lo de la planta 12. Ajá. Los disturbios, quiero decir. Sí. Llevamos años sin ningún incidente, hasta hace 2 semanas. Pero nunca había sido tan grave como ahora. Ya. Como ya he comentado, el tiempo apremiaba, así que el rodaje de la película comenzó en octubre de 1983 y duró hasta febrero del 84, rodándose en exteriores en Nueva York y los interiores en estudios en Los Ángeles. En la Gran Manzana se utilizaron localizaciones muy populares como la Biblioteca Pública, la Universidad de Columbia, el Lincoln Center, el restaurante Tavern on the Green que está en Central Park, con ciertos condicionantes. Por ejemplo, la Universidad de Columbia les dio permiso para rodar escenas en su campus siempre que en ningún momento se dijese que se trataba de la Universidad de Columbia. El edificio infernal diseñado por Ivo Sandor estaba en un principio en el Greenwich Village, pero no terminó de convencer y se cambió por otro que estaba en Central Park Oeste. La cuestión es que como este piso era demasiado bajito, se hizo mediante técnica de matte painting el que creciera y se le añadieron
8 plantas más. Cuando rodaron las escenas del exterior del edificio hubo que cortar el tráfico en las calles y tuvo cerrado esa parte del lateral de Central Park durante una semana. Cuando rodaron el clímax lo hicieron a las 5 de la tarde, en plena hora punta, crearon un atasco monumental. De hecho, recuerdan Dan Aykroyd que, bueno, por un lado que vieron a un policía que le tuvo que sacar una pistola a un taxista que se negaba a detenerse, y por otra parte que pudo conocer a Isaac Asimov, que vivía en la zona y que estaba molestísimo por el caos ocasionado, les echó la bronca por estar rodando en ese momento y se marchó. Además de los problemas del rodaje en Nueva York, tenían diferentes problemas con el título de la película, ya que había un programa de televisión de la Filmation llamado Ghostbusters, creado en 1975, y la Filmation no conseguía cerrar un acuerdo para que les dejaran usar el nombre. Probaron otros títulos como Ghostbreakers, que se manejó como un título alternativo en caso de que no lo consiguieran, y rodaban las escenas con Ghostbuster o Ghostbreaker en plaqueta según les daba el aire. El problema se solucionó cuando Frank Price, que estaba en la Columbia, pasó a ser el jefe de la Universal y descubrió que la Filmation era propiedad de la Universal, con lo cual pudo forzar un acuerdo que permitió que utilizaran el título de Ghostbusters. Además, diferentes actores, entre ellos Sigourney Weaver, han declarado que las escenas variaban continuamente, que cuando se llegaba al set se improvisaban una y otra vez diferentes escenas, y que había de escenas que estaban rodadas con 5 o 6 opciones alternativas, como por ejemplo la del despacho del alcalde o la frase que Bill Murray dice cuando sale del hotel tras haber capturado a su primer fantasma, que se rodó 16 veces y cada una de ellas Bill Murray improvisó una frase distinta que finalmente se quedó. Vimos y le dimos una patada en el culo. De hecho, los actores estaban encantados con la participación de Ivan Reitman, dado que decía que era un gran director para un comediante, porque les permitía probar todas las maneras en las que se les ocurría hacer una escena. Pero bueno, había escenas que tampoco estaban previstas por acciones de otros participantes, como por ejemplo la camarera de la escena del hotel. La habían avisado que iban a disparar al carrito y que el carrito explotaría, pero no la habían avisado de lo potente que era la explosión, por lo cual el grito de "¿pero qué diablos hacen?" fue una reacción espontánea de esta actriz y no algo que estuviese en el guión. ¿Pero qué diablos hacen? Además, se rodaron múltiples escenas de los cazafantasmas corriendo por Nueva York en plan guerra de guerrillas, para los cuales no se había pedido permiso en la mayoría de las ocasiones, lo cual llevó a que, por ejemplo, en una escena en la que estaban rodando en el Rockefeller Center, Murray, Aykroyd y Ramis fueran perseguidos por un guarda de seguridad de verdad del centro. Parece ser que el ambiente del rodaje fue maravilloso, que había mucha diversión, mucho buen ambiente, y de hecho buena muestra fue que se acabó el trabajo 2 días y medio antes de lo previsto, con lo cual la producción pudo desplazarse a Los Ángeles. En Los Ángeles se rodaron algunos exteriores más, haciéndolos pasar por la Gran Manzana, pero principalmente se rodó todo el trabajo de interiores. Por ejemplo, la base de los cazafantasmas, esta estación de bomberos que está en Nueva York, el interior se rodó en estudio en Los Ángeles. Se utilizó la Biblioteca Pública de Nueva York, los exteriores, pero la librería central de Los Ángeles para los interiores de la biblioteca pública. Ahí, de hecho, una de las estanterías se cayó de verdad, pero los actores, en lugar de parar, siguieron improvisando y quedó así en la película. Al rojo vivo. Amontonamiento simétrico de libros, igual que en la turbulencia masiva de Filadelfia de 1947. Tienes razón. Ningún ser humano amontonaría los libros así. El Hotel Biltmore de Los Ángeles fue también los interiores de este Hotel Sedgwick de Nueva York.
De hecho, los decorados de los pasillos del hotel no eran unos decorados que se hubieran construido para la película Cazafantasmas, sino que se habían creado para la película Ricas y Famosas del año 81, y como aún no habían sido destruidos, pues se compraron para ser utilizados en esta producción. Los apartamentos de Dana y Louis Tully se construyeron también en el plató 12 de los estudios Burbank y estaban construidos a 2 metros del suelo para que en la parte inferior pudieran estar los operadores que tenían que mover a los perros desde abajo. De la misma manera, el templo de Gosser, en la parte superior del edificio de Dana, se construyó en el plató 16 de los estudios Burbank. Para poder iluminarlo necesitaban 50.000 amperios, por lo cual, cuando iban a rodar escenas en ese set, debían cerrar otros platos para evitar que se cortara la corriente. En el Columbia Ranch se filmaron las escenas de la destrucción de la entrada del edificio de Dana. Aunque habíamos tenido tomas exteriores en Nueva York de todo el corte de la calle, de todo ese atasco y ese caos, se gastaron $250,000 en conseguir ese momento en el que la calle se abre, se traga un coche de policía y se traga a los protagonistas. Se construyó una réplica exacta de la acera con un sistema hidráulico que permitía destruir o reconstruir la calle según la necesidad del momento. En el clímax de la película, restos del hombre de Malvadisco dentro de este Marshmallow Man caen encima de Peck. William Atherton le dijeron que le iban a tirar encima unos 34 kilos de espuma de afeitar y se imaginó que esto podría tener algún problema, por lo cual insistió en hacer la toma con un doble. Cuando hicieron la toma, el peso de la espuma hizo que el doble se cayera y fuera totalmente aplastado, por lo cual cuando hicieron la toma real con el actor utilizaron menos de la mitad de la espuma. Además, resulta muy emblemático el aspecto de los cazafantasmas, este uniforme de trabajo con esa mochila de protones. La diseñadora de vestuario Theonie Aldredge fue la encargada de diseñar los monos de trabajo basándose en la idea original de Dan Aykroyd. Las mochilas de protones fueron diseñadas por Stephen Dane y construidas por Chuck Gaspar. Pesaban unos 14 kilos sin batería. Cuando llevaban la batería montada pesaban unos 23 kilos. Y para las escenas de acción lo que hicieron fue hacer unas réplicas de goma espuma para que los actores se pudieran mover con toda comodidad. Además, Dane se encargó también de la modificación de este Cadillac Miller Meteor de 1959, esta ambulancia que se convertiría en el Ectomóvil. Dado el calendario de rodaje tan ajustado, era muy difícil conseguir una compañía que se pudiera encargar de el masivo trabajo de efectos especiales y de efectos visuales que implicaba la película de los cazafantasmas. La Industrial Light and Magic no podía hacerse cargo, dado que estaba trabajando en ese momento en Indiana Jones y el Templo Maldito y en Star Trek 3 en busca de Spock. Dune, que también es del año 84, estaba ocupando a la otra gran empresa de efectos especiales, la DreamQuest, con lo cual el resto de empresas no tenían el tamaño necesario para poder acometer este proyecto. La cuestión es que descubrieron que Richard Enlund, el encargado de efectos especiales, por ejemplo, de Poltergeist, iba a abandonar la industria Light and Magic y quería montar su propia empresa. Así, junto a Douglas Trumbull y Richard Jurisic, que querían dejar su compañía, crearon una nueva empresa de efectos especiales, la Bosch Films Studios, la cual estuvo apadrinada por la Columbia y la Metro-Goldwyn-Mayer, teniendo como requisito para este apoyo fundacional que trabajarían en 2010 Odisea 2 de la Metro-Goldwyn-Mayer y en Los Cazafantasmas para la Columbia como trabajos iniciales. Curiosamente, Enlund firmó el acuerdo, firmó el contrato desde el hospital donde estaba ingresado por una operación de hernia de disco. La cuestión es que solo quedaban 10 meses para el estreno de la película, un plazo muy ajustado para casi 200 planos de efectos especiales. Enlund decía que era como trabajar en 2 películas a la vez. Tuvieron que construir nuevos equipos, tuvieron que modificar equipos existentes y además tuvieron que usar una amalgama de técnicas de efectos especiales de la época. La película tiene animatrónicos, tiene stop motion, tiene matte painting, tiene cables,
tiene tanques de nubes, miniaturas, pantalla azul, marionetas. Finalmente los efectos especiales tuvieron un coste aproximado de unos 5,6 millones de dólares. Además, todos los planos de efectos especiales fueron rodados por la Boss Films en 65 milímetros para luego aprovechar 35, consiguiendo que la calidad de los efectos fuera muy superior, la definición fuera muy superior a la habitual de aquellos momentos. Pero vamos, como muestra de la dificultad, decir que la escena en la que los fantasmas escapan de la base de los cazafantasmas tuvo 2 semanas de trabajo antes de tener un aspecto medianamente entregable. Dada la complejidad, se recurrió a John Bruno, que ya pasó por este canal por su trabajo en la película Abyss, para que trabajara como director artístico, sumándose 6 semanas tarde al proyecto. Su principal aportación fueron los perros infernales, los cuales se hicieron con una combinación de títeres en miniatura y otros de tamaño completo, con 12 personas encargados de darle vida a cada uno de ellos mediante diferentes mecanismos mecánicos. Las escenas en las que los perros van por exteriores saltando y corriendo se hicieron mediante el uso de miniaturas y animación stop motion. Cuando rodaron la escena en la que Dana es atacada en su sillón por unos brazos que salen de él, los brazos pertenecían a los operadores de cámara Mike Hoover, Michael Jones y al escultor Steve Neal. Los 3 dueños de los brazos tenían muchísima preocupación porque el brazo saliera y se colocara sobre algún lugar indebido de la anatomía de la actriz, y Sigourney Weaver, para evitar que la situación se prolongara, cogió uno de los brazos, lo colocó encima de uno de sus pechos y dijo: venga chicos, vamos a rodar la escena. Stuart Thief fue el hombre detrás del diseño y realización de los fantasmas. Para ello tuvo un equipo de más de 40 artistas y técnico. El más recordado de sus fantasmas obviamente es Moquete, es Slimer, que realmente durante el rodaje se le conocía como Onion Head, cabeza de cebolla. Además, este muñeco, como todo el mundo sabe, estaba basado en John Belushi. De hecho, no le daban el visto bueno al diseño porque creían que debía parecerse aún más a John Belushi. Stuart Thief se llevó el diseño no aprobado, volvió a la mañana siguiente con exactamente el mismo muñeco y le dieron el visto bueno por parte de los ejecutivos. El equipo de Thief creó también al Marshmallow Man, creó también al Hombre de Malvadisco. Este era una idea original de Daniel Aykroyd, que había hecho un diseño con su amigo el artista John Daveikis y que lo había definido como una mezcla entre el muñeco de Michelin y Poppy Fresh. Estaba previsto que el muñeco apareciera de Liz River para llegar a atacar a los cazafantasmas, pero para reducir costes se descartó esa aparición y se le puso directamente en la calle. También se descartó por el mismo motivo el que se convirtiera posteriormente en un demonio. Se simulaba que el monstruo tenía una altura de unos 34 metros y se crearon trajes para que el momento del incendio pues fuera un traje sobre un especialista. Se construyeron 8 trajes para hacer esta escena, de los cuales se utilizaron 7. Y lo curioso es que había 100 planos más que contenían efectos especiales y que tuvieron que ser descartados por falta de tiempo, quedándose fuera, por ejemplo, un momento en el que Louis Tully, en el que Rick Moranis se enfrentaba a unos atracadores escupiendo energía. Para la escena inicial de la biblioteca, Ivan Reitman quería una pequeña canción. Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac ha contado que contactaron con él para componerla, pero que no aceptó el encargo. Ivan Reitman se lo ofreció entonces a Huey Lewis and the News, pero Lewis rechazó la oferta. De manera temporal, mientras estaban haciendo las tomas de recurso, utilizó sin permiso su canción I Want a New Drag mientras editaba la película. Después de un año buscando quién podía sacar la canción adelante, se contrató a Ray Parker Jr. Ray Parker Jr. llegó, se creyó que era la persona adecuada, se le ocurrió la música de una manera muy rápido y luego le puso la letra. Él tenía claro que él no podía decir la palabra Ghostbuster y en esa base desarrolló la canción.
utilizando para decir la frase a un coro infantil, a un coro de secundaria que tuvo que grabar la frase un día a las 7 de la mañana antes de ir a clase. La canción tuvo muchísimo éxito, se colocó en el número 1 del Billboard americano durante 3 semanas y vendió más de 3 millones de copias. La cuestión es que meses después Huey Lewis demandó por plagio a la Columbia Pictures y a Ray Parker Jr. porque el riff es exactamente el mismo que la canción I Want a New Drag. Se llegó a un acuerdo extrajudicial, se le pagó una suma que nunca ha trascendido al cantante por retirar la demanda, pero lo curioso es que posteriormente, hace unos 15 años, Ray Parker Jr. demandó a Huey Lewis por contar esta anécdota en un programa de televisión en Behind the Music, a pesar de que el acuerdo que habían firmado indicaba que no podía decir nunca que habían utilizado la base de su canción. Además, es tremendamente recordado el vídeo de la canción dirigido por el propio Ivan Reitman y en el cual aparecían los 4 cazafantasmas, aparecía Chevy Chase, Irene Cara, John Candy, Ollie Brown, Jeffrey Tambor, Danny DeVito y muchísimas más personalidades de la época con el ¿A quién vas a llamar? Y así la película llegó a su estreno. 3 semanas después del rodaje y antes del estreno oficial se hizo un pase de prueba de la película sin escenas de efectos y el público le encantó, lo cual ya era una muy buena señal. La película fue un éxito apoteósico. Tras su estreno, el 8 de junio de 1984 había recaudado 229 millones y medio de dólares y sumó otros 10 millones en el reestreno del 85, otros 3 millones y medio en el reestreno del 2014 y hay que añadir 53 millones de dólares del mercado internacional. Se convirtió en la tercera película más taquillera del año 84 a nivel mundial, la segunda en Estados Unidos solo por detrás de Super Detective en Hollywood. Y además es una de las 10 películas más taquilleras de la década de los 80 en territorio norteamericano. Estuvo 7 semanas seguidas como número 1 en taquilla, superó a Tootsie del año 82 como la comedia con mayor éxito de todos los tiempos y además se destacó mucho su campaña promocional. Se anunciaba en los cines con el anuncio de televisión de los cazafantasmas con el número de teléfono y si la gente llamaba a ese número de teléfono pues les contestaban mensajes grabados por Bill Murray y por Dan Aykroyd. No espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Cazafantasmas! Nuestro personal amable y eficiente les atenderá en sus necesidades exterminativas sobrenaturales. Nosotros sí le vamos a creer. Durante 6 semanas se recibían hasta 1000 llamadas por hora en este número de teléfono. Además, también se hizo que el Ecto One fuera dando vueltas por Manhattan a modo promocional para que todo el mundo le sonara el coche de los cazafantasmas. A este éxito además hay que sumarle 2 nominaciones a los Oscar a mejores efectos especiales para Richard Enlund, John Bruno, Mark Vargo y Chuck Gaspar y la mejor canción original Ray Parker Jr. por Ghostbusters. El impacto de la película a nivel cultural fue brutal. Hubo series de dibujos animados, videojuegos, cómics, juguetes, camisetas y de hecho el icono de los cazafantasmas sigue siendo a día de hoy uno de los iconos más populares a nivel mundial. En cuanto a la actitud de la crítica fue mayormente positiva, se destacó la originalidad de la trama, se destacó lo bien que funcionaban los chistes que desplegaban a lo largo de todo el metraje, especialmente fueron muy benévolos con la actuación de Bill Murray, que decían que en gran parte de las tomas robaba el espectáculo y destacaban la química que existía entre todos los personajes principales. Se criticó un poquito el papel de Ernie Hudson, del cual se pensaba que había sido incluido muy tarde en la trama y que además no se le daba un bagaje, no se le daba un background que permitiera conocer al personaje. Si me pagan el semanal con regularidad, creeré en lo que usted quiera. En Rotten Tomatoes, la película tiene una clasificación del 95% por parte de la crítica con un 88% por parte del público. Un poquito más baja, aunque sin duda muy alta también, es el 7,8 sobre 10 que tiene en IMDb.
Y es que está claro que cuando pensamos en los cazafantasmas estamos hablando de un clásico de la comedia. Es cierto que no se puede considerar que sea una obra maestra del cine, pero es una película simpática, memorable, divertida, con chistes que siguen funcionando a pesar del tiempo. No vas a perder la casa. Todo el mundo tiene 3 hipotecas hoy en día. Al 19% ni siquiera has regateado con ese tío. Ray, para tu información, solo los intereses durante los primeros 5 años suman $95.000. El tiempo, una historia súper original, con gancho, personajes con los que podemos empatizar, crea una mitología alrededor suya desde el primer momento con aspectos de los personajes súper icónicos, las frases, el a quién vas a llamar, el símbolo del fantasma, del prohibido fantasmas, que es desde luego legendario, y formó parte de la cultura popular. Además, mezcla muy bien los elementos. Las escenas de terror están rodadas de una manera en la que realmente dan miedo, pero dentro del conjunto se convierten en parte de esta comedia que tanto nos gusta. Y además el corazón de la película es la química que hubo entre los personajes que la interpretan. La química que existe entre los 3 cazafantasmas, entre el canalla simpático que es Beckman, el intelectual que va a ser Spengler y este idealista que es quien llena de ilusión y que sirve como pegamento a todo el equipo que será Raymond Stantz, son maravillosos. Este magnífico banquete representa el total de lo que teníamos para gastos. Despacio, mastica bien. Además, la película fue la evolución de la comedia en ese momento. Ya se habían estrenado películas como Los Blues Brothers, se habían estrenado películas como El pelotón chiflado, con un espíritu gamberro, con frases interesantes, personajes perdedores antihéroes que iban a ser tremendamente divertidos, pero aquí lo llevaron al sumum. Es cierto que el personaje de Winston parece un poco metido por calzador. Es un personaje que sirve sobre todo para que haya alguien a quien explicar las cosas, porque si no, ¿cómo se iba a enterar el público de lo que estaba ocurriendo? El personaje de Walter Peck me parece un malo maravilloso, y además un malo que en el fondo tiene toda la razón. O sea, él lo que denuncia es que lo que están haciendo no está regulado, puede ser peligroso. Y no está mintiendo en ningún momento cuando dice esto. Pero sin embargo nadie le va a hacer caso a este pobre hombre por mucho que se preocupe por el bienestar de los ciudadanos. No puedo creer que tome en serio lo que dicen estos hombres. Échenlo de aquí. Adiós. Me las veré contigo, Beckman, ya lo verás. Te enviaré una preciosa caja de bombones. Y bueno, una curiosidad que siempre me hace gracia es que el actor de cine para adultos Ron Jeremy hace un cameo en esta película. Ya aparecía en el vídeo musical, pero cuando vemos las vallas del parque, cuando está reteniendo la policía a la gente, veremos como Ron Jeremy es uno de estos neoyorquinos que está atrapado enfrente del edificio de Dana. Tras el grandísimo éxito de Los cazafantasmas, se consideró inevitable el hacer una secuela. Aunque realmente la película jamás había pensado crear un universo alrededor de ella y no tenía previstas más partes. El desarrollo de Cazafantasmas 2 tuvo un gran problema, que es que tenía demasiados ojos encima. Se estaba publicando en prensa constantemente cada paso que daban tanto los actores como el equipo técnico en el desarrollo de esta segunda película. Además, hubo un desinterés por parte de la Columbia, que acababa de cambiar de presidente y que quería alejarse de sus éxitos anteriores, con lo cual quedó un poco en tierra de nadie. No me voy a extender aquí sobre Cazafantasmas 2 porque si estás viendo este vídeo el día de su estreno, pues te diré que mañana, lunes 11, hablaremos sobre Cazafantasmas 2 en los Lunes al Web, y si lo estás viendo con posterioridad, estás viendo el vídeo grabado, pues hombre, vete a la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde tienes el acceso para ir a Videoclub Web, donde junto con JM Web y con SAS hablaremos de este Cazafantasmas 2. Pero lógicamente cuando se está hablando de una película que ha creado un icono tan reconocible como son los cazafantasmas, es inevitable el pensar que debería haber una nueva secuela, una nueva versión, un reboot de la película. Y así acabó llegando en el año 2016 a las pantallas la película Cazafantasmas, la película Ghostbusters. Esta versión dirigida por
Paul Feig, se diferenció principalmente de la original por el equipo, por el grupo, que va a estar compuesto íntegramente por mujeres, también todas cómicas de prestigio, salidas del Saturday Night Live, como lo era el elenco original, liderado por Kristen Wiig, Melissa McCartney, con Kate McKinnon y con Leslie Jones, dando vida a este grupo de cazadoras de fantasmas y con un origen y desarrollo bastante parecido al de la película original. Vamos a tener investigadoras que están trabajando en instituciones, que son despedidas y que acabarán montando un negocio por su cuenta. Además, tenemos la oportunidad en ella de ver al señor Pataki, a Chris Hemsworth, en una vis cómica que no suele ser a la que nos tiene acostumbrados. Realmente esta película se puede considerar que estaría en otra dimensión, en otra realidad alternativa, dado que vemos cómo los actores que daban vida a los cazafantasmas originales van a aparecer en esta película, pero en otros papeles alejados de los de la película del 84. Tuvo críticas mixtas, se elogió que tenía un humor fresco, se elogió la química entre el elenco, pero hubo mucha controversia, primero por las comparaciones con la versión original, que lógicamente no la dejaban en buen lugar, y segundo porque realmente se le dio mucha más importancia al hecho de que eran 4 mujeres que a la historia en sí o al sentido del humor tan fresco que nos proporcionaba. A mí personalmente me parece que es una película mucho mejor de lo que se suele decir, pero, pues bueno, otro enfoque distinto, otro enfoque más moderno de los cazafantasmas. Lógicamente, tras ese relativo fracaso y esa controversia de la película de 2016, en el año 2021 apareció una nueva secuela, en este caso sí una secuela oficial de la franquicia Ghostbusters original. Ghostbusters Afterlife es una secuela directa dirigida por Jason Reitman, el hijo del director de las primeras películas, y pues en ellas vamos a seguir a una familia que se muda a un pueblecito del Medio Oeste y que pues bueno, luego descubriremos que se trata de la familia de Spengler, que descubren su conexión con él y pues bueno, vuelven a meter al malo original, vuelve a aparecer Gozer, vuelven a aparecer los perros del infierno, y equilibran la nostalgia del 84 con algunos elementos frescos, modernos. Tenemos al Cliff Bulhar, al chico de Stranger Things, tenemos a Paul Rudd, que también es un actor que ahora mismo pues está bastante de moda y es bastante bien acogido por el público en las películas en las que intervienen, y bueno, la verdad es que le da un toque emotivo a la saga que la recupera quizá para una nueva generación. Y bueno, ahora hace unas pocas semanas hemos podido ver el tráiler de la nueva entrega, el tráiler de esta Ghostbusters Frozen Empire, dirigida por Jill Keenan, que ha escrito el guión junto con Jason Reitman, y que es una secuela directa de Cazafantasmas Afterlife, la cual, pues bueno, tendrá lugar en esta ocasión en Nueva York, a donde se habrán ido todos nuestros conocidos de la última secuela, Paul Rudd, Carrie Coon, Phil Bulhar, y donde colaborarán con los originales cazafantasmas, con los cazafantasmas del 84 en un nuevo misterio. Habrá que esperar al año que viene, pues bueno, para ver cómo estos antiguos cazafantasmas y estos nuevos reclutas salvan el día de nuevo. Y bueno, debo reconocer que para mí Los Cazafantasmas es una película que marcó a toda una generación. Es tremendamente divertida, tiene golpes y contestaciones que incluso acabamos usando en ocasiones en nuestra vida diaria, y es difícilmente alcanzable el crear personajes tan icónicos como estos investigadores de lo paranormal. Es la torre de control de Fantasmalandia. Ella no es mi novia. La encuentro interesante porque es cliente nuestra y porque duerme encima de la cama, 1 metro por encima de la cama. ¿Y a vosotros qué? ¿Os gusta el Cazafantasmas original o estáis deseando ver las nuevas secuelas? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis los canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.
Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.